buenas noches, amado hermano, el Señor te bendiga mucho. Te habla el pastor Ángel Morales de la Iglesia Bautista Sabdín. Te damos gracias por seguirnos por las redes sociales, el cual por la misericordia de Dios, y damos gracias a Papito Dios que nos está permitiendo instruirnos sobre la doctrina de la gracia. La semana anterior nosotros habíamos explicado con la ayuda de Papito Dios sobre el primer punto de la doctrina de la gracia, que es la depravación total. El hombre queda inhabilitado totalmente y muerto en toda la referencia a la vida espiritual, porque no busca a Dios ni tampoco lo puede. Entonces hoy día tenemos el segundo punto con Marquito y con Alfredito que nos acompañan, el cual el punto que vamos a tratar hoy es sobre la doctrina de la elección, predestinación incondicional. Así que le vamos a invitar a Marquito Rodríguez para que por favor nos explique, Marquito, ¿qué es la doctrina de la elección y predestinación incondicional? Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, y con la ayuda del Señor vamos a desarrollar este tema que es totalmente importante. Mi amado pastor, y aquí a los hermanos, la doctrina de la elección y predestinación incondicional es el actuar de Dios. La otra semana dijimos que en las doctrinas de la gracia totalmente actuaba el Dios Trino, el Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. En esta ocasión, en la doctrina de la elección, vemos totalmente obrando a Dios Padre. ¿Qué es lo que está haciendo? Está eligiendo de todo el mundo caído por un acto soberano de Él, eligiendo a muchos para depositar su gracia de salvación. Eso es lo que está haciendo, totalmente un acto soberano de parte de nuestro Dios, eligiendo de todo el mundo caído y para depositar su gracia. Eso es, mi amado pastor. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos en este estudio, Marquito, sobre, tú tal vez nos vas a explicar sobre los 3 ejemplos de la gracia de Dios. Sí, bien, mi amado pastor. La verdad que la Biblia nos habla muy claramente. Hay 3 ejemplos, habrían mucho más, ¿no? Porque en realidad la historia de la Biblia es la historia de la elección incondicional. Pero veamos 3 ejemplos. Vayámonos a Génesis 5. Y topemos también, digamos, es el 8, pero empecemos desde el 5. Amén. Vamos a leer lo que nos dice en la palabra de Dios, porque tú sabes que nosotros tenemos que basarnos con la palabra de Dios y poner énfasis de que estamos estudiando con la palabra de Dios, que es verdadera en nuestras vidas. Génesis 6, 5 al 8 lo vamos a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Ahora dime, Marquito, Noé halló gracia bajo los ojos de Dios. Yo quisiera que tú me expliques qué es la gracia. Aquí podemos ver claramente cómo entra un aditamento muy particular de la parte de Dios. Porque si vemos que digamos que Noé dice que haya gracia, el versículo totalmente, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estamos viendo que del corazón bondadoso de Dios sale esta acción muy particular de Él hacia Noé. Pero también hay otros 2 ejemplos en donde podemos ver que este mismo parámetro es utilizado. Y vayámonos al libro de Josué 24, 2, 3. Josué 24, 2, 3. Amén. No sé si Alfredito tendrá una pregunta que te pueda, que tenga para ti acerca de esto de que Noé. Una pregunta: ¿acaso no era diferente a los demás, hermano? Bien, también buena pregunta. Lo que pasa que Noé no es que él haya sido diferente, la verdad que él cumplía con todos los rangos de los demás.
Y es el versículo que acaba de leer ahorita el amado pastor, en el versículo 5, que dice muy claramente, dice que todos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí no está excluido Noé, aquí no está excluido, no es absolutamente ningún tipo, digamos, de diferencia, pero es la gracia del Señor, es la gracia del Señor que le marca en ese sentido. Amén. Es la gracia, no es, digamos que está excluido, no está excluido, Él tiene los mismos, se puede decir, la misma enfermedad, el mismo estado caído que todos los hombres. Es la gracia de Dios que le coloca en esa situación. Y lo mismo pasa en Josué 24, 2 y 3. Vamos a ver qué nos dicen. Es un segundo ejemplo el cual vamos a topar. Sí. Vamos a ver qué nos dice en Josué 24, del 2 al 3. La palabra de Dios dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Aquí hay algo muy importante, Marquito, que nos dice, y servían a dioses extraños. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos eran idólatras. Correcto, ellos eran idólatras. Y aquí podemos ver claramente que él, digamos, le saca a Abraham de ahí y les deja a los demás de su paganismo. Entonces, digamos, como referencia, podemos citar algo, nomás no lo busquemos esto, pero en Génesis 12 se ve cómo Dios le bendice a Abraham. Entonces este es un segundo ejemplo, pero vayamos a un tercer ejemplo que todavía es mucho más claro. Y ese le podemos encontrar en Deuteronomio 6, 7 y 8. Usted nos habla del pueblo de Israel, ¿no es cierto, Marquito? Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio. Me decías Deuteronomio 6, 7 y 8. Deuteronomio 6, 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino al acostarse, y cuando te levante. No, mi amado pastor, es de Deuteronomio 7, 6, 7. Deuteronomio 7, sí. Perdón, el 6, 7. Vamos a Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y nos dice claramente, ¿no? Y vamos a ver en el 8 que nos dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Amén. Ya, entonces pongamos en este ejemplo, podemos ver claramente la acción de Dios. No es que Israel haya sido sobre los demás. Aquí el fundamento preciso, fundamental que Dios está utilizando y aplicando aquí. En el 8a, ¿qué es lo que dice? Sino por cuanto Jehová os amó. Volvemos otra vez a ver la aplicación de la gracia que sale del corazón bondadoso, de ese corazón magnánimo, de parte de nuestro buen Dios. Marquito, dentro de lo que acabamos de leer nosotros, yo pensaría, la elección no suena como algo injusto de parte de Dios. Respondiendo a esta pregunta, aparentemente sonaría como algo injusto, porque escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo, ¿no? Y Él depositó su amor, su gracia sobre este pueblo. Pero no es así. Totalmente Dios es justo. Ahora, hablemos, digamos, o pongamos un ejemplo. Quisiera ser totalmente claro para que esto no se tergiverse. Si decimos que el hombre totalmente es caído, es muerto, es incapacitado de buscar las cosas espirituales y aún más buscar algo referente a su salvación, entonces
¿qué es lo que decimos? Si por justicia Dios, todo el mundo caído debería ir a su plena condenación. Absolutamente todos, porque la paga del pecado es muerte. Y eso está en Romanos 6:23. Lo dice la Biblia. Pero bueno, digamos esto. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? No es que está pasando por alto su justicia, sino que está aplicando su gracia, su elección, su acto soberano de parte de Él. Aplicando gracia. Ese es el punto. No es que Él sea injusto. Más adelante iremos desarrollando los demás puntos de la doctrina de la gracia y tendremos un poquito más de luz en este aspecto. Pero Dios es totalmente justo y santo. Aquí lo que se está viendo es la aplicación de su gracia en la elección. Amén. Yo tengo una pregunta, mi querido hermano. ¿Dios acaso escogió de una forma impulsiva? Bueno, para muchos, esta de las doctrinas de la elección como suena como que Dios ha actuado de una manera impulsiva. No, de ninguna manera. Dios no actuó impulsivamente. Si vamos a los atributos de Dios, podemos ver que Él ya ha decretado, ha predeterminado esto. ¿Desde cuándo? Vayámonos a la Biblia, mis amados hermanos. Desde antes de la creación del mundo, nos escogió. Eso está en Efesios 1, 4, 5 y 6. Amén. Vamos a leer qué nos dice Efesios 1, 4 y 6. La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. Claro, mi amado, aquí está hablando claramente lo que está diciendo, es que nos ha escogido desde antes de la creación del mundo. Aquí no hay ningún acto impulsivo de parte de Dios. No se ve eso, no se ve. Es más, Dios, digamos, en el sentido de escoger, ¿qué es lo que está haciendo? Él está aplicando para alabanza de su gloria, de su gracia, ¿qué es lo que hace? Poniendo gracia hacia aquellos que son elegidos para vida eterna, sin querer que ellos padezcan, mueran, sino serán conducidos a la vida eterna. Pero para alabanza de la gloria de su justicia, a muchos dejará en su condenación. Tremendo. Marquito, una situación dentro de esto, eso quiere decir lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él nos predestinó. Dentro de esta situación, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo el Señor Jesucristo. Claro, esto dice en 2 de Timoteo 1:9. En 2 de Timoteo 1:9 está esa referencia. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Timoteo 1:9. La palabra de Dios dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, nos dice el Señor? Está totalmente claro, está totalmente claro. La aplicación de la gracia es totalmente aplicada en los que a Él le place, se puede decir. Pero en este llamamiento también el Señor nos dice, porque los que antes conoció también nos predestinó el Señor Jesucristo. Claro, este es otro versículo importantísimo que está en Romanos 8:29. Y eso es muy hermoso, mientras Alfredito lo busca en Romanos 8, 29, 30. Miren, esto es muy hermoso porque a veces nosotros nos ponemos a pensar en nuestras propias vidas. Antes de venir a conocer al Señor Jesucristo, antes de rendirnos y postrarnos a los pies del Señor Jesucristo, teníamos una vida bien desordenada, nosotros como hijos de Dios. Pero hubo un momento que el Señor nos hizo el llamado, nos llamó a su gracia.
y nos predestinó el Señor. De la inmundicia que nosotros nos encontrábamos tal vez en el piso, estábamos enlodados y todo con todos nuestros pecados, Él con su gracia nos limpió con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 8, 29 Voy a y leerle, mis 30. hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30, a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que los llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. También tengo otra pregunta, hermano. ¿Qué es la predestinación? En estos versículos que acabamos de leer, se lee claramente lo que es, y a los que predestinó, a estos también llamó. Se ve claramente que dentro de la elección de nuestro Dios, ¿qué es lo que hace? El predestinar es escoger a aquellos que Dios eligió y guiarlos, digamos, ordenarlos. En todo el trayecto de su vida, Dios va colocando de tal manera la vida de aquel que Él escogió para salvación, va ordenando la vida, lo va guiando, si se puede decir, lo va guiando en todo el trayecto de su vida, para que en el momento preciso, en el momento adecuado, y al escuchar el Evangelio y la acción del Espíritu Santo, el llamado interno, Amén. Él acuda en fe y en arrepentimiento y obtenga la salvación, la vida eterna. Amén. O sea, Amén. predestinación quiere decir el garantizar el perdón de los pecados, en otras palabras. Es el que tiene acceso a las bondades de la gracia de Dios, porque Dios ya ha preordenado esa vida, le ha guiado en todo el camino, se puede decir, para ese momento preciso en que Dios depositará su gracia de salvación. Amén. Y además, bueno, hermanos, no quisiera, digamos, también poner un puntito aquí, que hay mucha gente que la doctrina de la elección es muy cuestionada, pero vayamos a este punto que no solamente que nosotros lo estamos promulgando, sino que el mismísimo Jesucristo, Él lo predicó. Amén. Él lo predicó. Amén. ¿Y en dónde lo hizo? En la sinagoga de Nazaret. Leamos, mis amados hermanos, en Lucas 4, 25 al 30. Lucas 4. Sí, Lucas 4, del 25 al 30. Lucas 4 del 25 al 30. Amén. La palabra de Dios dice: y en verdad os digo que muchos viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Serepa de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de Helios, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí podemos ver claramente cómo Jesús está predicando. Y está viendo aquí a la viuda, no les escogió. Había mucha hambre, pero solamente acudió a uno. Amén. Al leproso de igual manera, solamente a alguien que él había escogido. Entonces esta doctrina de la elección lo predicó Jesucristo mismo. Pero pongamos en lo que dijo en el 28. ¿Qué decía y qué es lo que dice en el día de hoy al escuchar estas doctrinas? Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y es la verdad, es lo que ocurre el día de hoy. Se llenan de ira. Y es más, quisieron hasta matarle. Quisieron Despeñarle. Totalmente. ¿Qué dice eso? ¿Quién dice eso? La Escritura, la bendita palabra del Señor dice eso. Amén. Mira, Marquito, luego de la elección que el Señor nos hace, el Señor también
nos elige a cada uno de nosotros. Y una de las situaciones, Marquito, es que cuando hay la elección, el Señor comienza a elegir al pueblo del Señor. Claro, sí. Eso podemos ver en Juan 15, 16, veamos. Ese versículo es totalmente muy importante. Darnos cuenta cuál es la posición de... Juan 15, 16 me dice don Marquito. Vamos a leerle a ver qué nos dice en Juan. Yo tengo, mis hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Aquí está Amén. siendo totalmente claro. Nosotros no le elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y nuevamente hace énfasis en lo que es la doctrina de la elección. Amén. Pero ya cuando nos comienza el Señor la elección, nos comienza a nosotros a elegir. Pero también, yo pienso, Marquito, que también el Señor tiene potestad sobre los hijos de Dios. Y a muchos no nos gusta estar en las manos del alfarero. ¿Qué me puedes decir de esta situación? Entonces, es unos tremendos versículos esto. La verdad que eso leamos en 1 Corintios 1, 27 al 29. Veamos eso. Está en 1 Corintios 1, del 27 al 29. Primera de Corintios, ¿cierto? 1 Corintios 1, sí, 27 al 29 nos sí. dicen, ¿no es cierto? Vamos a leer a ver qué nos dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Amén, hermano. Está totalmente clarito. Porque Dios pudo haber escogido tal vez a los más sabios en ese entonces, ¿no es cierto? A los que tienen dinero, ¿no? Claro, a los más grandes, A los populares, como se dice en estos tiempos. Había gente muy sabia en el pueblo griego y bueno, muchos mismos estudiosos, digamos, de la ley. Pero Dios no cogió. La elección de él fue totalmente para avergonzar al sabio, dice la Escritura. Así es. Y escogió de lo más vil. de Amén. lo más vil del mundo. Eso es lo que acabamos de leer ahorita en esta 1 Corintios de 27 al 29. Yo pienso que muchos de los que estamos sirviendo en este momento en las congregaciones, yo pienso que el Señor mismo nos escogió desde lo más bajo, desde lo más vil, desde donde nosotros estábamos ahí en nuestros delitos y pecados, y nos justificó con la sangre de Cristo para que hoy en estos momentos comencemos a tratar con el pueblo de Dios a través de la palabra, porque como yo siempre los he dicho, nosotros como hombres no te podemos cambiar, pero si tú te acercas a las escrituras y el mismo Dios es el único que puede cambiar nuestras vidas. Marquito, pero cuando ya el pueblo de Dios comienza a acercarse a los caminos de Dios, comienza ya a tener una relación con Papito Dios, hay un propósito de Dios permanente para su pueblo. Claro, ese es el propósito del Señor, y veámoslo en Romanos 9:11. Romanos 9:11, vamos a ver qué nos dice Romanos 9:11. Romanos 9:11. Romanos 9:11. La palabra de Dios te dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que le ama, es el Señor Jesucristo. Totalmente es claro, totalmente claro. Y más abajo podemos ver, dice... veamos desde el 15, pasémonos un poquito para allá. Dice, pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Wow! Amén. Eso me encantó, Marquito, porque la palabra así que es así como es amor, la palabra también nos da, pero fuerte el Señor a los que tememos al Señor. Amado hermano, te agradecemos por haberte enlazado en esta noche con nosotros, con Alfredito, Marquito y
y este servidor, Ángel Morales, recuerda que para la próxima semana estaremos tratando el siguiente punto, la expiación ilimitada, que es el tercer punto de la doctrina de la gracia. Así que Dios te bendiga mucho, amado hermano, y recuerda que Dios escoge de lo más vil aún para avergonzar a lo necio. Dios te bendiga y sigue adelante. Te animamos. Bendiciones.